Escuchas y ves ¿ves qué? Las diapositivas. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a iniciar la grabación. Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la grabación de cálculo integral sobre el tema de sucesiones que se realiza hoy 20 de marzo. Este es con el grupo D, o sea, son las 10 de la mañana. Bueno, antes de empezar la temática, recordarles que hoy es el último día que tienen para hacer algún tipo de reclamo u observación sobre sus notas del segundo corte. Ya después de hoy, pues quedan las notas en firme y ya no se hace pues ningún cambio, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, después del mensaje, vamos a iniciar el tema sin mayores preámbulos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de una sucesión de números reales, la definición de sucesión. Entonces, cuando yo tengo una sucesión de números reales, vamos a tener una relación del conjunto de los números naturales con el conjunto de los números reales. Establecer una sucesión es encontrar... ¿Sí, Johan? Dime. No, profe, no, es que estaba intentando conectarme. Buen día, qué pena. Estaba intentando conectarme porque no había podido, qué pena. Ok, listo. Bueno, entonces hablamos de establecer una sucesión, es encontrar una regla o término general, también se le llama fórmula, que me genera esa sucesión. ¿De qué manera? Asigna a cada número natural un único número real, a sub n, conocido como enésimo término de la sucesión. Entonces, tenemos acá la forma en que se define la sucesión. Yo tengo la sucesión A, se define como A, un subconjunto de los números naturales, que es el conjunto de salida, y el conjunto de llegada es B, un subconjunto de los números reales. Entonces, a n se le asigna el valor que corresponde a A sub n. Para poder entender bien esta definición, vamos a ir aquí al siguiente ejemplo que les escribí. Entonces, dice acá, tenemos esta sucesión, 1, un cuarto, un noveno, un 16avo, un 25avo, 1 sobre n al cuadrado, puntos suspensivos. Entonces, vamos a aplicar esta forma de definir las sucesiones. Entonces, yo tengo A, que es un subconjunto de los naturales, y lo vamos a denotar, esos subconjuntos de los naturales los vamos a denotar por n. Y cae en B, que es un subconjunto de los números reales. Ese B, como es un subconjunto de los números reales tienen muchas formas. Para la sucesión que yo me inventé, entonces estos de acá van a tener la forma 1 sobre n al cuadrado. Y así voy a obtener estos términos de la sucesión. Entonces dice la sucesión A sub 1, A sub 2, A sub 3 se denota, puede tener dos notaciones, esta o esta. ¿Cuál es la que nosotros vamos a usar? Nosotros vamos a usar la que está en resaltador, que la voy a repisar, esta. A sub n entre corchetes inicia en 1 y va hacia infinito. ¿Por qué es importante esta notación más que la primera? Porque no todas las sucesiones arrancan en el mismo valor. Entonces, acá nos deja claro en dónde arranca. Entonces, esta la vamos a arrancar en 1, la que yo me inventé. Entonces, tenemos esta sucesión que inicialmente está definida así, realmente se va a denotar de esta manera. Entre corchetes, 1 sobre n al cuadrado con n igual 1 a infinito. Entonces, vamos a mirar cómo saco el término 1, a sub 1. Entonces, cuando n vale 1,
a sub 1 que vale. Entonces reemplazo acá 1 al cuadrado, 1 quedaría 1 sobre 1, eso es igual a 1. Por eso el término 1 es 1. A sub 2. Entonces cuando n vale 2, reemplazo 2, quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, eso es un cuarto. Miren el término a sub 2. Cuando n vale 3, 1 sobre 2 es un noveno. Entonces el término 3 o el a sub 3 es un noveno. Cuando n vale 4, quedaría 1 sobre 4 al cuadrado, que eso es 16, o es a sub 4. Observemos, números naturales, en este caso arrancan en 1. 1, 2, 3, 4, etc. Y el conjunto de llegada son los números reales. En este caso, son de esta forma, 1, un cuarto, un noveno, es decir, de la forma 1 sobre n al cuadrado. ¿Quedó claro acá? La definición de sucesión. Bueno, entonces sigamos. Miremos otra descripción de sucesiones. Entonces, miren, esta, n sobre n más 1 con n igual a 1 a infinito. Si me preguntan cuál es el término enésimo, pues es el que me genera la formulita para sacar todos los términos de la sucesión. Es n sobre n más 1. Entonces, tendríamos, reemplazando, como arranca en 1, entonces a sub 1 quedaría 1 sobre 1 más 1, eso es un medio. A sub 2. 2 sobre 2 más 1, eso es 2 tercios. A sub 3, 3 sobre 3 más 1, eso es 3 cuartos, y así sucesivamente. Pongo unos 3 o 4 términos, luego puntos suspensivos, anoto el término enésimo y luego sigue puntos suspensivos porque esta sucesión es de infinitos términos. Entonces, esta arrancó en 1. Esta, en cambio, por ejemplo, coseno de n pi sextos arranca en 0, de 0 a infinito. Coseno de n pi sextos, aquí nos dice que n es mayor o igual que 0, sin embargo no necesita decírnoslos porque recuerden que las sucesiones trabajan con n que pertenecen a los naturales, o sea, este n que vamos a reemplazar acá no puede ser un número negativo. Son números y no puede ser un número decimal, ninguno de los números decimales, porque son números naturales. Entonces arranquemos. Cuando n vale 0, entonces yo lo reemplazo acá, me queda 0. Coseno de 0 es 1. Cuando n vale 1, 1 por pi sobre 6 queda coseno de pi sextos. Ese es un ángulo notable que vale raíz de 3 sobre 2. O lo puedo sacar con la calculadora y escribo aquí el decimal. Cuando n vale 2, entonces 2 por pi sobre 6, simplificado, 2 pi sextos, eso es lo mismo que pi tercios. Coseno de pi tercios me da un medio. Cuando n vale 3, 3 por pi sobre 6, eso es 3 pi sextos, simplificado es pi medios. Coseno de pi medios me daría 0. Coma, puntos suspensivos, el enésimo término que es coseno de n pi sextos y puntos suspensivos. Bueno, entonces estamos mirando ahí la definición de una sucesión. Ahora, resulta que a veces no me dan la definición de la sucesión. Me dan, como en este caso, los términos de las sucesiones y yo tengo que encontrar su fórmula, ¿sí? Cuando eso pasa, pues lo primero que toca saber o lo que primero que hay que hacer es sacar, pues primero hacer una buena observación de los términos y tratar de sacar la fórmula. A veces pues no es tan sencillo porque realmente no hay como una técnica que le digan a uno siempre que le dé tal cosa, pues la fórmula va a salir de tal forma, que la mayoría de sucesiones pues no pertenecen a una forma particular, ¿no? Entonces pues cuando eso pasa, digamos que tiene uno que recurrir como a ese instinto para poder encontrar la fórmula. Sin embargo, hay dos formulitas que son muy conocidas, o dos sucesiones más bien, que son muy conocidas, que es la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Cuando esas pasan,
Cuando esas pasan, entonces, pues sí hay una forma de encontrar la definición de esa sucesión. Entonces vamos a empezar con la sucesión aritmética. Una sucesión aritmética, primero, ¿cómo la identificamos? Se identifica si podemos descubrir un valor constante que se suma para obtener los términos siguientes. Entonces, miramos, tengo la sucesión 2, 5, 8, 11. Entonces, miro si existe un valor que al sumarle 2 me dé 5, que al sumarle 5 me dé 8, que al sumarle 8 me dé 11. Ese valor debe ser constante y lo encuentro, sí, es 3, miren. 2 más 3 me da 5. 5 más 3 me da 8. 8 más 3 me da 11. El siguiente sería 14 porque sería 11 más 3 y así sucesivamente. Cuando eso pasa, cuando logro identificar un valor constante que suma a los términos de la sucesión para obtener el siguiente, decimos que es una sucesión aritmética. Entonces, ¿cómo se construye esta fórmula? Miren que aquí hay dos fórmulas diferentes, pero, o sea, pues diferentes en lenguaje, pero son equivalentes porque da lo mismo. Entonces, voy a escribirlo acá, fucsia. Entonces, lo primero que se hace, lo primero es multiplicar la constante, esa constante que hallamos, por n. ¿Sí? Es lo primero que se hace. Mire que en las dos formulitas aparece 3n. ¿Sí? Segundo, definir dónde inicia la sucesión. Entonces, esta primera empieza en n igual 1. ¿Por qué? Porque así la quise definir. Y esta comienza en n igual 0. Puede también empezar en n igual 2, n igual a 3, ¿sí? Entonces, lo primero es definir dónde inicia la sucesión. Usted define dónde la quiere iniciar. Y tercero, reemplazar el valor inicial en n y así encontrar el número que suma o resta para obtener el primer término de la sucesión. El primer término de la sucesión. Entonces, miremos acá. ¿Sí? Entonces, miramos. En las dos tenemos 3n, ¿sí? Y aquí hay un menos 1 y aquí hay un más 2. Miramos. Dice, hay que definir dónde inicia la sucesión en segundo paso. Dijimos la sucesión inicia en n igual 1. Dice, reemplazar el valor en n y así encontrar el número que suma o resta para obtener el primer término. Entonces, el valor inicial es 1. 1 por 3, 3. El primer término es 2. Para que me dé 2, debo restarle 1. Entonces, por eso, la formulita en esta queda con menos 1. Miremos en la otra. Aquí empezamos con n igual a 0. Entonces, 0 lo reemplazo en n. 0 por 3 me da 0. El término inicial es 2. Entonces, debo poner aquí más 2, ¿cierto? Porque 0 más 2 me daría 2. Y ya ahí tengo la fórmula. Entonces, miren que son fórmulas con dos lenguajes diferentes, pero que tienen en común que son equivalentes porque dan origen a esta sucesión aritmética. ¿Listo? Bueno, otra opción métrica.
La sucesión geométrica, entonces, ¿cómo hago para identificarla? Entonces, los términos que me dan y verifico si tiene un valor constante que se multiplica. Entonces, ese valor constante que se multiplica lo miramos en esta. Entonces, de 3 a 6, ¿qué número multiplico para obtener 6? 2. Miro si ese valor es constante. De 6 a 12, multipliqué por 2. 6 por 2, 12. De 12 a 24, también multipliqué por 2. 12 por 2, 24. De 24 a 48, también multipliqué por 2. Entonces, me da 24 por 2, 48. Y aquí el que seguiría sería 48 por 2, me daría 96. Entonces, ¿hay un valor constante que se multiplica para obtener los siguientes términos? Sí. Siempre es por 2. Entonces, como eso pasa, decimos que tenemos una sucesión geométrica. ¿Cómo se define la formulita? Entonces, siempre se pone el primer término. Para la sucesión geométrica siempre se pone el primer término. Siempre. Miren las dos formas. Primer término. Luego se pone la constante. Esta es la constante que hallamos. Constante. Y luego viene el exponente n-1 o n. ¿Cuál de los dos se escoge? Aquel que haga que el exponente me dé 0 para que me dé el primer término. Mírenlo acá. Entonces, yo aquí quise que n empezara en 1. Entonces, yo necesito que este primer exponente me dé 0. Como empecé en 1, tiene que ser n menos 1. Miremos. 1 menos 1, 0. 2 a la 0 me daría 1. 1 por 3, 3 me da el primer término. Como aquí yo dije que la sucesión empezaba en n igual a 0, entonces pongo n. Reemplazo, n es 0, 2 a la 0 es 1, 1 por 3, 3 y me da el primer término. Entonces mírenlo acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos la sucesión geométrica. Bueno, hay otra sucesión que es la sucesión alternante. Entonces, cuando yo tengo una sucesión alternante es porque tengo los signos intercambiados. Entonces, miren este ejemplo. Menos 4, 9, menos 16, 25, menos 36, 49. Está menos, más, menos, más. Puede ser al revés. Más, menos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trabaja esta sucesión alternante? Entonces, lo primero me dicen hallar la fórmula sin el signo. Entonces, vamos a suponer que esta sucesión es positiva. Entonces, vamos a hallar la fórmula sin el signo. 4, 9, 16, 25. Aquí observamos esta fórmula, estos términos que tengo acá, no son de ninguna de estas dos, sucesión aritmética, sucesión geométrica. En general, la mayoría de sucesiones pues no tienen ni siquiera un nombre específico. Entonces, esta me toca mirar la habilidad. 4, 9, 16, 25 son números cuadrados. Este es 4, entonces 2 al cuadrado. Este que es 9, 3 al cuadrado. Este que es 16, 4 al cuadrado. 25, 5 al cuadrado. Entonces la fórmula me quedaría como los n al cuadrado. Todos son números cuadrados. ¿Y arranca en dónde? En 2. Entonces n al cuadrado sería n igual de 2 a infinito. Ahora, esta sería para los positivos. Para volverla alternante, hay una formulita para el cambio de signos. Entonces, para que los signos sean alternantes, se usa menos 1 a la n, menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n menos 1. ¿Cuál escojo? Escojo dependiendo de dónde inicia la fórmula. Entonces, aquí como dijimos, n igual a 2. Entonces, pongo aquí n igual a 2. Recuerden que si la base es menos 1, para que aquí me dé negativo, el exponente debe ser un número impar. Para que me dé positivo, debe ser un número par. Y así sucesivamente. Entonces, miren, escogí n más 1 y reviso. Tiene que empezar con signo negativo. Entonces, cuando n vale 2, porque aquí lo empezamos, 2 más 1, 3. 3 es un número impar. Menos 1 elevado a 3 me da menos 1. Entonces, quedaría menos n al cuadrado, que es menos 4.
También el otro que se puede usar es n menos 1, n igual a 2. 2 menos 1 me daría 1, menos 1 a la 1 es menos 1 por n al cuadrado. O sea, el primero sería negativo. Ya el siguiente positivo, negativo, positivo, ¿no? Porque la sucesión de números naturales siempre es par, impar, o al revés, impar, par, impar, par. Listo. Entonces, digamos que estas son como las tipos de sucesiones que uno más nota, más ve. Pero, pues, como les digo, la mayoría de sucesiones, pues, no están en estos términos. Entonces, ahí sí toca como uno ir desarrollando esa habilidad de tratar de visualizar cómo saca la fórmula. Bueno, ahora vamos a hablar de la representación de una sucesión. Entonces, cuando yo hablo de la representación de una sucesión, quiere decir que esa sucesión se puede representar de manera algebraica y de manera gráfica. De manera algebraica, pues es con la definición que hemos trabajado hasta el momento. Entre corchetes se pone la fórmula que genera la sucesión, escribiendo de dónde inicia y hacia dónde va, ¿no? Estas son sucesiones infinitas, esa es la representación algebraica. Esta, por ejemplo, n sobre n más 1, que tiene estos, digamos, 4 términos. La interesante es la representación en la recta. Entonces, cuando yo tengo la representación en la recta, empiezo a ubicar los puntos. Entonces, por ejemplo, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Aquí nos vamos dando cuenta que por más que avancemos, nunca va a pasar de 1. Por eso aquí queda tupidita. Esta es una representación en la recta numérica. Se las doy porque pues deben saberla. Es importante que la tengan clara. Sin embargo, pues no es la representación gráfica que nosotros vamos a trabajar. No es la representación gráfica que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar la representación, pero en el plano cartesiano. Esa es la que vamos a trabajar. Entonces, miremos la segunda. Entonces, bueno, yo represento esta gráfica. Para poderla representar en el plano cartesiano, entonces en X, el eje X normal va a ser N y el eje Y va a ser A sub N, ¿sí? Entonces miramos, para el término 1 o el A sub 1, ¿cuál es la imagen? 1/2. Para el término 2 o A sub 2, ¿cuál es la imagen? 2/3, lo ubico acá. Para el término 3, su imagen, 3/4. Para el término 4, su imagen, 4/5. Para el 5, 5/6. Para el sexto, sería 6/7. Para el séptimo, su imagen sería 7/8. Ahora, siempre que yo vaya a hacer la representación, debo tener en cuenta si la sucesión se dispara o no se dispara. Es decir, si es acotada o no es acotada. Entonces, aquí vamos a usar un término que miramos en las integrales. En las integrales impropias que trabajamos la clase del jueves, hablábamos de integrales convergentes y divergentes. Es decir, como en las integrales nos interesaba encontrar área, entonces mirábamos si el área era finita, si estaba acotada, o si el área era infinita. Entonces, ¿cómo hacíamos? Hallábamos el límite para la integral. Si nos daba un número, decíamos que la integral era convergente. Si nos daba que era más o menos infinito o que el límite no existe, nos decíamos que el área era divergente, es decir, que era un área infinita. Aquí, como estamos hablando de sucesiones y estamos mirando estos puntos para dónde va, también vamos a hallar límites al infinito. Entonces, tenemos que coger la sucesión y evaluar su límite al infinito. Si me da un número, quiere decir que esa sucesión es acotada, es decir, que tiene una asíntota horizontal que no deja que de ahí pasen las imágenes o los puntos de la sucesión. Entonces, la sucesión se puede acercar todo lo que quiera a 1, pero no la va a tocar. O
Si me da que es divergente, es decir, me da más o menos infinito o que el límite no existe, quiere decir que esa sucesión no va a tener cota, no podemos predecir para dónde va, es decir, no va a tener asíntota horizontal. Puede ser que crezca mucho, puede ser que decrezca mucho. ¿Listo? Entonces, por eso acá se buscó el límite para que la gráfica quede completa. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 sobre 1. Entonces, el jueves repasamos los límites al infinito. Dijimos que lo podíamos hallar por ópita o por la técnica algebraica de dividir la variable de mayor exponente. Yo aquí lo hice de las dos formas, pero pues ustedes lo hacen solo de una, de la que quieran, de la que mejor manejen. Entonces, si es por ópita, lo primero que tengo que hacer en un límite es evaluar. Entonces, evalúo en n infinito. Pues aquí si n es infinito, pues queda infinito. Infinito más 1 es infinito, entonces me queda infinito sobre infinito. Quiere decir que esta es una forma indeterminada de ópita. ¿Qué debo hacer? Derivar numerador y derivar denominador. Derivada de n, 1. Derivada del denominador, derivada de n1, de 1, 0, entonces aquí me queda 1 en el denominador. Y 1 dividido en 1, como es una constante, pues cuando tiende a infinito va a dar esa misma constante que es 1. Entonces encontré que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión me da 1, es acotada. Quiere decir que a estos puntos que yo estoy pintando debo dibujarle la asíntota. Ahora, miro esta. La otra forma para sacar el límite, dividido por la variable de mayor exponente. Aquí la variable de mayor exponente es n, entonces queda n sobre n, abajo queda n sobre n más 1 sobre n. Simplifico lo que se pueda simplificar, esto se simplifica, queda 1, este se simplifica, queda 1, este no se puede simplificar, pero nosotros sabemos, por las propiedades que les repasé el jueves, que si yo tengo una constante sobre una función elevada a un exponente positivo, esto va para 0. Entonces me dio que el límite es 1. ¿Listo? Entonces ya vimos esto. Ahora sí me quedó la representación gráfica bien hecha. Entonces nos vamos a ayudar un poquito. Voy a ir acá con GeoGebra. Bueno, está esto que lo estaba trabajando con los compañeros del curso del grupo C. Entonces vamos a irlo a hacer acá. Entonces lo primero que vamos es escribir nuestra ¿qué? Nuestra sucesión. Observamos acá. La sucesión está en términos de n, pero cuando yo la voy a dibujar en GeoGebra, GeoGebra no me recibe esos valores en términos de n. Entonces me toca recibirlos en términos de x. X dividido, en vez de n más 1, escribo x más 1. Y le doy enter. Ahora me da toda esta función. Miro, mi sucesión me dice, no mire toda esa función, solo mire para desde n igual 1 a infinito, o sea, solo esta parte. Entonces, acá le voy a decir el condicional sí, abro paréntesis, entonces recuerden que primero se pone la condición. Entonces, desde 1 menor que x, quiere decir de 1 a x en adelante. ¿De quién? De x dividido en x más 1. ¿Listo? Entonces, esta no quiero mirarla, sino solamente este pedacito. Le voy a abrir un poquito. Como nosotros hallamos, es una sucesión, la sucesión es una sucesión de puntos. Venga, me devuelvo. ¿Por qué? Porque no es para todos los n, sino para los n naturales. Entonces, en mi gráfica, ¿sí ven que son solo puntos? En mi gráfica voy a ubicar los puntos. Entonces, solamente para los naturales. Cuando x vale 2, entonces aquí sería el punto, para este punto, 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 punto. ¿Sí? No me interesa para todos, sino solamente las imágenes, esperen, acá me faltó, para los valores enteros, las imágenes de los valores enteros. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí, pongo este que estaba totalmente continuo, lo pongo transparente.
Y me faltaría pintar la asíntota. Entonces, la asíntota, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1. Entonces, escribo y igual a 1, que es el resultado del límite. Entonces, aquí se ve que los puntos tienden a ir creciendo, pero no pasa de 1 porque 1 fue mi asíntota horizontal. Entonces, ¿quedó claro cómo es esto del gráfico? Y lo que significa aquí el límite. Entonces, quiere decir que esta sucesión es convergente. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el abrebocas a la definición de convergencia o divergencia, me voy a ir acá, a esta sucesión. Dice acá, sucesiones convergentes o divergentes. Entonces, miren que es muy parecido a las integrales. Después de que ustedes hallaban la integral, lo ponían a hallar el límite al infinito de la variable, ¿no? Y entonces, si le daba que ese límite al infinito le da un número real, entonces esa sucesión es convergente. En las integrales, pues era lo mismo, si ese límite al infinito me daba un número real, se decía que la sucesión es convergente. Entonces, ese límite, es un número real, es una constante real. ¿Y qué quiere decir gráficamente? Ahora sí, en las integrales eso significaba el área. En las sucesiones, ¿qué significa? Gráficamente significa que hay una asíntota horizontal que acota la sucesión. ¿Listo? Y la otra, pues si el límite no existe, se dice que la sucesión diverge. Entonces, veamos los ejemplos. Esta que era la que hicimos en la diapositiva anterior, n sobre n más 1, desde n igual 1 a infinito, es una sucesión convergente y converge a 1 porque hallamos límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, eso nos dio 1. Gráficamente vimos que había una asíntota horizontal en y igual 1. ¿Listo? Ahora vamos a mirar ejemplos de dos divergentes. N al cuadrado desde n igual 1 a infinito. Esta es divergente. Si yo aplico el límite cuando n tiende a infinito, primero, no puedo dividir por la variable mayor exponente porque para hacer eso, yo tengo que tener numerador y denominador, ¿cierto? Entonces, para hacer eso yo tengo que tener numerador y denominador. Aquí no lo hay. Entonces, yo no puedo dividir por la variable mayor exponente porque si no alteraría la sucesión. 2, no le puedo aplicar Hopital porque al evaluar esto, pues solo me da infinito, ¿cierto? Y para Hopital debe ser infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, esta es divergente, quiere decir que no tiene ninguna asíntota, no hay nada que lo acote. Entonces, vamos a verlo en la gráfica. Entonces, vamos a ir acá, pues vamos a dar Enter. Entonces, miramos, es x elevado al cuadrado. Esta es la función completa. Miro acá, límite cuando n tiene, perdón, desde n igual 1 a infinito. Entonces, vamos a mirar desde n, espera acá, igual 1 a infinito. Entonces, recuerden que en GeoGebra yo no puedo poner n, ¿no? Entonces, 1 menor que x a infinito, pues ahí ya lo dice. X al cuadrado. Pues, solo vamos a mirar este pedazo. Y solo vamos a poner los puntos que corresponden a la imagen de los enteros. Entonces, la imagen de 1 es este punto. Aquí lo pongo. Perdón.
Venga, aquí lo voy a poner mejor así, 1,1 para que me lo ponga. Listo. A ver. La imagen de 2 es este de acá. A ese sí lo cogió. La imagen de 3, este de acá. La imagen de 4. Este por acá. Y así sucesivamente eso sigue subiendo. Entonces recuerden que se deja en la gráfica esto. No hay una manera de que se acote. No hay una asíntota acá que me diga es hasta ahí. O se van a acercar hasta ahí. Entonces este es divergente. Entonces devolvámonos otra vez a nuestra diapositiva. Entonces, este es divergente porque no nos dio un número exacto. Nos dio infinito y recuerden que infinito no es un número, ¿no? Miremoslo más como una tendencia. Quiere decir que va subiendo, ¿cierto? Bueno. Entonces, ahora vamos con esta. Coseno n pi sextos, que también la miramos al principio, desde n igual 0 a infinito, y esta nos dio es que ni siquiera existe, no podemos ni siquiera decir para dónde va el límite. Entonces miremos esta. Entonces tengo acá coseno de n pi sextos, ¿cierto? Entonces acuérdense que aquí no puedo poner n, x pi dividido en 6. Este es coseno de x pi sextos. Y lo vamos a mirar desde 0, decía ahí, si 0 menor que x, coma, y escribamos esto de acá. Espera. Coseno de x pi dividido en 6. Entonces solamente vamos a mirar de aquí en adelante. ¿Qué pasa? Este no se escapa hacia infinito o hacia menos infinito, ¿cierto? Pero tampoco el límite existe porque la idea del límite es que tienda a un valor, a un número. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo este A y lo empiezo a mover, va a quedar oscilando entre menos 1 y 1. No sabemos para dónde va, hacia el infinito. Entonces, por eso decimos que el límite no existe porque no sabemos para dónde va. Entonces, estas dos donde el límite no existe o me da más o menos infinito son sucesiones divergentes. Para que sean convergentes, deben darme un número, que gráficamente significa que es una asíntota horizontal. ¿Listo? Bueno, y entonces estas son las reglas de convergencia. Como estamos hablando de límites, pues entonces los límites para que exista esa regla de convergencia cumple con las mismas propiedades que teníamos en límites en cálculo diferencial. Entonces me dicen, voy a mirar la convergencia de dos sucesiones, de la suma o de la resta de dos sucesiones. Pues yo puedo hallar el límite para cada una de esas sucesiones por aparte y luego la sumo o la resto. Si yo tengo el límite de una sucesión que es constante, pues me va a dar el mismo número constante, no pasa nada. Si yo tengo el límite de una constante que multiplica una sucesión, me están diciendo, para mirar la convergencia, deje la constante afuera y saque el límite de la sucesión. Si es el producto de las sucesiones, entonces saco el límite de cada una de las sucesiones y luego las multiplico. Si es la división de sucesiones, saco el límite al numerador y el límite al denominador y luego las divido, siempre y cuando recuerden que este valor no puede ser 0, ¿no? El del denominador no podría ser 0. Si tengo una sucesión elevada a un exponente p, entonces hay el límite de la sucesión y luego lo elevo a la p, siempre y cuando p sea un número mayor que 0, ¿cierto? Y la sucesión sea una sucesión de términos positivos. Hasta ahí. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, esas serían las reglas de convergencia. Y para terminar lo de sucesiones, y ya que la siguiente clase
Ah, no, me faltarían 2 cositas. Todavía no puedo terminar. Me faltan 2 diapositivas. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, estábamos usando GeoGebra, ¿cierto? Entonces dice acá, otro resultado importante, que es para hallar los límites, porque acuérdense, los límites los podemos hallar con Hopital o con forma algebraica o también con la gráfica. Entonces dice, si límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L y la función f es continua en L, entonces hallar el límite para la sucesión es lo mismo que hallar el límite para la función. En términos generales nos están diciendo, si existe el límite para la función, entonces existe el límite para la sucesión asociada y son iguales. Entonces, esta, por ejemplo, logaritmo natural de n sobre n, desde n igual 1 a infinito, nos preguntan, ¿es convergente? Entonces, evaluamos, este es infinito sobre infinito, me da Hopital, ¿cierto? Como me da Hopital, yo puedo aplicar su derivada. Derivada de logaritmo natural es 1 sobre n y derivada de n es 1. Entonces, ¿qué me quedó? Límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n. Por propiedades de los límites al infinito, si yo tengo una constante sobre una función elevado a un exponente positivo, en este caso, va para 0. Entonces, el límite me dio 0. Quiere decir que hay una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿sí? Porque eso fue lo que me dio el límite. O sea que la sucesión, entre más me vaya hacia infinito, se va a ir acercando a 0. De ahí no va a pasar esa acotada. Ahora, ustedes vieron que yo me ayudaba de las gráficas. Entonces, al aplicar el teorema, vamos a usar la función asociada a esa sucesión. F de x logaritmo natural de x sobre x y vamos a aplicar el límite. No lo vamos a tomar con n, sino con x. Entonces, voy a ir aquí a la gráfica. Y entonces, ya no es necesario que yo borre los elementos y deje solamente los puntos, porque ahí me dicen, no, es lo mismo, trabájela igual. Entonces, logaritmo natural de x dividido en x, ¿sí? Esta es la función asociada a la sucesión. Miro de dónde a dónde la empiezo a mirar, desde n igual 1 a infinito. Entonces, me volví a salir. Acá. Listo. Entonces escribo si 1 menor que x, logaritmo natural de x dividido en x. Y solo me interesa este pedacito, ese de acá. Entonces ya no me toca ponerme a poner puntos para dejarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos el límite cuando x tiende a infinito de manera gráficamente. Entonces, x tiende a infinito, me voy hacia la derecha. ¿Qué pasa con ese punto? Entre más me vaya hacia la derecha, más tiende a ser el eje x. Nunca lo va a cortar y nunca se va a pasar, pero más tiende a ser el eje x. Entonces, quiere decir que hay una asíntota en el eje x. Y eso ocurre cuando y es igual a 0, porque el límite me dio 0. Entonces, esta es la asíntota. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Converge a 0. Y aquí lo tenemos. Entonces, hay una asíntota en x igual a 0. Y ahora sí, la última para terminar. Ahí vimos las representaciones, ¿no? Y miramos el criterio para saber si es convergente o no es convergente. Una sucesión sin representación. Vamos a hablar de... Esta es una sucesión que no la vamos a representar. No tiene representación algebraica. Esa sucesión ocurre porque, aunque sí hay un patrón que se sigue para construir la sucesión, no hay una forma de sacar una única fórmula, como en los casos anteriores. Entonces, cuando eso pasa, decimos que tenemos sucesiones
definidas de forma recursiva o recurrente. Vamos a usar una que es muy famosa, que es la de Fibonacci. Entonces, la de Fibonacci funciona de la siguiente manera. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Y cómo se construye? El primer elemento se define. Entonces, de 1 o elemento 1 es 1. El segundo término también, 1. Y los otros términos se van definiendo en función de los términos anteriores. Entonces, por ejemplo, este es el término 3. El término 3 dice, está definido como la suma del término 1 más el término 2. O sea, este sale de la suma de los dos términos anteriores. 1 más 1, 2. El término 4, entonces, estaría definido en términos de la suma de los dos términos anteriores. O sea que este valor de acá salió de 1 más 2. El término 5, sale del valor de la suma de los dos anteriores. 2 más 3, 5. El término 8, sería la suma de los dos anteriores. 3 más 5, 8. Entonces, no hay una forma de sacar una fórmula para todos con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias. No la hay. Pero sí tiene un patrón de construcción. Que esta, por ejemplo, es muy famosa, muy conocida porque modela el aumento de la población, la procreación de una población de conejos. Entonces, ¿cómo se hace de forma recursiva? Entonces, se determinan los primeros elementos que salen sin ningún tipo de fórmula. En este caso, hay un primer elemento, que es 1, y hay un segundo elemento, que es 1, que se definen, ¿sí? Pero pues pueden haber 3 elementos o definirse un solo elemento. Y luego, puntos suspensivos, se genera la fórmula recurrente o recursiva. ¿Por qué se llama recursiva? Porque esta fórmula depende de los elementos anteriores. Entonces, D sub n sería igual de el elemento 2 puestos antes más el elemento 1 puesto antes de él. ¿Sí? Miren, por ejemplo, D5 es D3 más D4. Este está 2 puestos antes que este y este está 1 puesto antes que este. Y esta es una fórmula recursiva o recurrente, en este caso, para la sucesión de Fibonacci. Bueno, y entonces, muchachos, con terminaríamos nuestro tema de sucesiones. Y el miércoles vemos el tema de series, que ese ya tendría que ver. En el de series vamos a ver los criterios de convergencia, que eso ya serían 5 criterios de convergencia para series. ¿Listo? Entonces, gracias por la atención prestada y nos vemos la próxima clase.